Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos amados. Aquí estamos como cada jueves para atender el grupo de amistad. Queremos darle las gracias a la audiencia por toda la colaboración y todo lo que los comentarios tan favorables que están llegando a nosotros por todos los eventos que hemos tenido últimamente. Quiero recordarles que todavía estamos en la fiesta de los panes y levadura y queremos recomendarle que tenga un buen tiempo de comunión con el Señor. Siempre es importante ese acto de limpieza interna que necesitamos para ser agradables ante nuestro Señor. Tengan buenas noches y vamos a empezar con una breve oración y dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da para estar en este momento en las redes. Padre amado, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir la palabra preciosa, tu palabra preciosa, Señor, en las redes, con los hermanos, Señor, que disponen su tiempo cada jueves en la noche, Señor, para atender este grupo de amistad, Señor. Padre, gracias por el tema que nos has dado el día de hoy, Señor, que es un tema muy importante, Señor, que tiene que ver con estas festividades, Señor, que el mundo entero, Señor, el mundo cristiano, Señor, está por acontecer, Señor, por pasar, Señor, en este tiempo. Te doy gracias, amado Padre, por este tiempo y te pido, Señor, que seas tú tomando en tu espíritu, Señor, todo lo que vamos a hablar el día de hoy, Señor, y utilizando nuestras palabras, Señor, para poder llegar a los corazones de cada uno de los hermanos y hermanas que entran a la línea, Señor. Que tu palabra te haga rema, Señor, y llegue a los corazones, Señor, y de esta forma podamos alcanzar un paso más, Señor, un peldaño más en nuestro crecimiento hacia ti, Señor. Te damos honor y gloria a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a hacer la declaratoria del poder y para eso, pastora, por favor, ayúdenos con eso. Claro que sí, antes que nada, pues buenas noches tengan todos, hermanos, y vamos a hacer una declaratoria de poder, así fuertísima, muy buena, que vamos a declarar con nuestra boca lo que es una palabra de vida, amén. Entonces dice así: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De riqueza y no de pobreza. De bendición y no de maldición. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro hoy. Hay un milagro hoy. Amén. Declárelo y créalo. Lo más importante es que lo crea, que lo lleve a cabo. Amén. Amén. Bien, tenemos también una visión que compartir con todos los hermanos que están, y está en Mateo 28, del 19 y 20, y se complementa con Juan 15, 13, y dice así: id y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami. ¿Por qué? Porque estamos en Miami, vivimos en Miami, hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casas, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos, nuestros hermanos. Así que esa es la visión que tenemos para cumplir en este tiempo aquí en la tierra. Y pienso que la estamos logrando. Usted que está en las líneas, usted que está en el sur en estos momentos, realmente estamos cumpliendo lo que nuestro Señor Jesús nos mandó a hacer. Reunirnos en la intimidad del hogar para poder atender un tema y nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Ok, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el perdón para el alma. Y la Escritura habla en muchos aspectos acerca del perdón. Es un tema tan
importante, pero a la vez tan, digamos, no tan entendido por las personas. Y eso, pues, es mi deseo, que hoy podamos aclarar un poquito más y que podamos ver que el perdón es necesario, no por la persona, porque a veces pensamos que si tenemos falta de perdón con alguien, la perjudicada es la persona que no tiene perdón, pero no es así. Los que no perdonamos somos los que tenemos el problema y nuestra vida se afecta con eso. Por lo tanto, el perdón no se trata de la otra persona, se trata de nosotros mismos. Y ese es el enfoque que quiero darle el día de hoy a este tema y a todos los que están escuchando este tema, para que vean, para que sepan que es importante el tema del perdón. Bien, la idea central para el día de hoy es: perdonar los errores de otros nos sana por dentro. Ok, la introducción. Pastor. Ok, dice así: el dueño de una tienda de mascotas colocó un letrero sobre la entrada que decía: cachorros a la venta. Dice así, o sea, un letrero que dice cachorros a la venta. Y dice... Esos hay en los moles. En los moles siempre hay venta de mascotas. Dice así: un niño llamado Carlitos preguntó: señor, ¿a cuánto los cachorros? O sea, ¿cuánto es lo que le costaba el cachorro? Y entonces dice, el dueño de la tienda respondió: a $100 cada uno. Y entonces el niño sacó cambio de su bolsillo y con todo y monedas de 25 centavos juntó $10 y exclamó: ¿por qué este precio puedo mirarlos aunque sea? Porque no le, o sea, por esa cantidad de dinero, porque si no, no le alcanzaba. Y por este precio puedo mirarlos aunque sea. Entonces el dueño de la tienda sonrió y silbó para que los perros salieran. Rápidamente apareció Toby, un perro grande y fuerte, y detrás de él venía cojeando a Starkey. Entonces fue amor a primera vista y el niño le pidió al dueño de la tienda que le vendiera a Starkey. El dueño le dijo que ese perro no estaba en venta porque era un perro que estaba defectuoso, según los veterinarios. Además le explicó al niño que no podría jugar con él por esa misma razón. Entonces el niño se arremangó el pantalón para enseñarle que él también tenía mala una pierna y dijo: yo tampoco puedo correr, pero sí puedo cuidar a Starkey. El dueño accedió a vendérselo y Carlitos se alejó de la tienda cojeando junto al cachorro. Las circunstancias no eran perfectas para ambos, pero juntos iban a ser muy felices. Qué tremendo, porque esta introducción nos muestra que a veces prejuzgamos circunstancias de otras personas y no nos damos cuenta de que hay personas que están igual de lastimadas que nosotros, pero por otras personas. O sea que si nosotros establecemos el perdón como un estilo de vida, como un principio de vida para nosotros, vamos a vivir felices, vamos a vivir tranquilos y vamos a poder enseñar a otros la enseñanza del perdón. Es tremendo vivir de esa manera. Por eso que hoy el tema importante que tenemos el día de hoy es ese. El primer punto, ¿tiene algún comentario? ¿Hay algún comentario, pastora, que quiere hacer acerca de...? Sí, o sea, a veces nosotros, en este caso, este niño que estaba con la piernita dañada, él se identificó con ese perrito que también tenía la patita dañada. Entonces, a veces nosotros nos podemos identificar cuando vemos una persona que está pasando por una situación y podemos ver el dolor, lo que está viviendo esa persona para poder ayudarle. Entonces, este niño se identificó tenían algo en común y para poder salir adelante. Muchas veces Dios te va a poner personas en las cuales tú que necesitan ayuda para poder perdonar, y te vas a ver reflejado en esa persona con una circunstancia igual a la que quizás tú viviste. Entonces, ahí es donde podemos ayudarnos mutuamente. Por eso el primer punto nos va a ayudar un poquito, porque pues para esto tenemos que ser bíblicos totalmente.
Así es. Porque no podemos mirar el perdón como una herramienta solamente de sanidad interior. Aunque sí vamos a ser sanos a través del perdón, vamos a ser libres a través del perdón y muchas cosas, pero más que nada tenemos que vivir de acuerdo a como el Padre Celestial nos dice que debemos vivir. Y el perdón es un mandamiento, el perdón es un estilo de vida, el perdón es una forma de vida. Así es como se establece en la Escritura. Por eso nuestro Señor Jesucristo, nuestro mentor, nuestro guía principal, nuestro hermano mayor, nos enseñó eso. ¿Y cómo nos lo enseñó? En la oración. En Mateo 6 vemos el Padre Nuestro, que es muy conocido por todos nosotros, pero hoy vamos a ver el Padre Nuestro desde el punto de vista de Lucas, el doctor Lucas, que estableció el Evangelio de Lucas a través de lo que recopiló en el pueblo de Judea, en Israel, en ese tiempo, de todas las enseñanzas de Cristo. Por favor, pastora, léame Lucas 11, del 12 al 4. Ok, estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Es más cortito que el Padre Nuestro regular de Mateo, pero este es conciso. Y la parte que me llama la atención mucho es la parte que dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Yo siempre hago la pregunta, ¿a cuánto le gusta que los perdonen? Y todo el mundo levanta la mano y dice, sí, claro, todo el mundo quiere ser perdonado. Pero cuando se trata de ser perdonado porque tú tienes un estilo de vida perdonando, ahí la lista se reduce. ¿Por qué? Porque vivimos por las emociones, por los sentimientos, por los sentidos. Y ahí es cuando realmente se hace la diferencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien claro establecido que es un mandato condicionado. Ahí hay una condición para esto. Qué interesante que la condición es perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos. O sea, quiere decir que si tú no estás perdonando, es muy difícil que tus pecados sean perdonados. Y no porque Dios no quiera, sino porque Dios lo establece así en su palabra. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esta parte muy... Es como, imagínate que tú dices, ok, yo peco y hago, pues el Señor me perdona, pero pues yo no voy a perdonar lo que el otro me está haciendo. Claro, ¿no? Y ya lo vamos a ir viendo. Cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, les habló acerca de la paternidad, o sea, acerca del Padre Nuestro, acerca de las oraciones a quién tienen que ser dirigidas, y eran al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre es que le pedimos todo. ¿En qué? En el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro mentor, es la persona que nos dejó establecido el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces, por eso mismo, las oraciones van dirigidas al Padre en el nombre de Jesús y actuadas por el Espíritu Santo. Amén. O sea, el Espíritu Santo es el que ejecuta aquí en la tierra las cosas. Entonces, la provisión y la protección, pero hizo especial énfasis en el perdón. Si nuestro Padre puede perdonar nuestras imperfecciones, es nuestro deber perdonar a los demás. Claro, ¿cómo vamos a querer ser perdonados? No somos más que Dios, de ninguna manera. Entonces, queremos que Dios nos perdone, pero nosotros somos incapaces de ponernos en los zapatos de la otra persona. Entonces, ahí es cuando le digo, la gente toma esa medida del dolor, porque nadie va a perdonar a nadie si está dolorido. Por eso es que uno tiene que superar el dolor. Por eso es que cuando uno le dice a Dios, Señor, yo voy a perdonar a pesar del dolor, porque tú me perdonaste a pesar del dolor que tú sentías cuando tu hijo murió en la cruz. Yo creo que algo que uno tiene que vivir también es como un duelo. Cuando tú tienes algo o has vivido alguna circunstancia, alguna situación
para tú realmente poder perdonar y perdonar de corazón, tú tienes que tener, o sea, vivir como ese duelo, esa parte de poder entregarlo, de podérselo dar, porque si no, ok, sí, yo perdono y ya, y sigo adelante, pero realmente lo estamos haciendo de corazón, no. Es que es muy importante, pastora, que le tengo que decir algo, ¿no? Si nosotros lo bajamos por ese principio que usted está diciendo que es muy válido, estaríamos condicionando el perdón a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y no es lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice que nosotros le pedimos perdón a Dios así como nosotros perdonamos. Ahí no dice si sentimos perdonar. No, yo creo que vamos a tener que perdonar en su momento, pero de todas maneras la persona va a tener que vivir algo va a pasar. No, pero, o sea, a eso me refiero, que a pesar de que esté sintiendo el dolor, a pesar que no sienta perdonar, debo ser obediente a la palabra y moverme al perdón. ¿Para qué? Para poder comprobar el poder de la palabra, el poder que hay en la obediencia a Dios. O sea, cuando nosotros hacemos eso, realmente nos estamos identificando con la misma esencia del Padre, con la misma esencia de Cristo, que sabiéndose Él inocente, Cristo inocente, fue a la cruz y murió en la cruz por los culpables. O sea, Él, y encima de eso, le dice a Dios, al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ¿qué tal entendimiento de nuestro Cristo, de la preciosa palabra, que Él se movió antes, inclusive, de cualquier circunstancia, al perdón? Ese es un ejemplo para nosotros. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de vida. Cristo. Que Él, no siendo culpable, Él siendo inocente, se convirtió en víctima por el pecado de nosotros. Pero aún así, siendo víctima, aún siendo inocente, desató perdón sobre la humanidad. Nos justificó de alguna manera. O sea, lo más grande que tú puedes hacer en la vida es no permitir que tu corazón se dañe con la falta de perdón. No va a haber ninguna ofensa que te hagan a ti más grande que la que le hicieron, la que recibió Jesús en la cruz. No va a haber ninguna. Te reto a que lo compruebes. La pérdida de un hijo, la pérdida de una familia, cualquier cosa no se compara al sacrificio de Cristo en la cruz. Así que eso es una recomendación. Cada vez que tú no sientas perdonar a alguien, recuerda lo que Cristo hizo. Y te aseguro que algo va a ocurrir ahí. Algo va a ocurrir ahí, en tu corazón. ¿Algún comentario más, pastora? No. ¿Tú tienes algún comentario? Yo pienso que hay Fuerte, que tener fuerte. buen nivel de humildad, y solo se puede lograr a través del Señor, porque humanamente es imposible llegar a ese, porque diariamente hay personas que nos hacen daño. Tenemos que enfocarnos en caminar en el Espíritu a través de Él para poder tener esa misericordia con los demás y poder ver las cosas de la manera que el Señor las ve. Yo te pregunto, ¿humildad no, yo pienso que no es humildad lo que se requiere, es obediencia. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, como seres humanos, o sea, si nosotros lo vamos a enfocar porque no somos dioses, Claro. empezando por ahí, o sea, Dios es Dios, el único, pero nosotros vamos a basarnos en lo que dice la palabra. La palabra nos dice que perdonemos, ok, sí Señor, yo perdono, pero realmente tenemos que sacar eso de adentro para poder perdonar y realmente perdonar real, o sea, tiene que ser un perdón sincero, verdadero, pero ese es, o sea, tú por obediencia dices, te perdono, yo perdono a esa persona, perdono este acto, perdono lo que me hicieron, pero va a pasar un tiempo a medida que va sucediendo, que vas a ir
entregándole diferentes, es un proceso, no es como que ya, yo perdoné y bye, chao. No, eso no es así. Pero es el inicio a este proceso de perdón empieza con la obediencia. Ah, definitivamente, claro que sí. Cuando uno decide, claro que sí, cuando uno decide. Cuando uno decide perdonar, empezó el proceso. Ahora, en la medida que tú te agarras de la palabra de Dios y camines con el Señor, ese proceso de sanidad, ese proceso del verdadero perdón que estaba mencionando la pastora, se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos sana. La palabra es la que nos conforta. Exacto. La palabra es la que nos va a traer la revelación que necesitamos para poder seguir el camino. De otra forma es imposible. No, claro. De otra forma es imposible. Bien, vamos al segundo punto. Dice, y esto es clave. Esta pregunta es clave. El segundo punto es una pregunta. Y dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Especialmente las esposas siempre dicen, o siempre se preguntan, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi marido? O las mamás a los hijos, ¿cuántas veces voy a perdonar a este muchacho? Pues Jesús tenía una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Dice así en Mateo 18 del 21 al 22, dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y dice, ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. O sea que muchas veces. Muchísimo. Todo el tiempo tenemos que estar perdonando. Ahí hay una enseñanza muy poderosa. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, no hay forma de condicionar el perdón. El perdón no tiene condicionamiento. Así que usted perdone. Los militares entendemos perfectamente porque las órdenes son órdenes y hay que cumplirlas. Pero cuando uno viene de un contexto un poco indisciplinado, digamos, o un poco realista por vista, se centra en el dolor. Y el dolor muchas veces nos ciega de tal manera de que consideramos que somos víctimas. Yo pienso que definitivamente el dolor no te deja, el dolor, como que te para, te hace pensar, tengo que perdonar, personas que han vivido o que han crecido o que han sido víctimas de un dolor, de circunstancias toda su vida y dicen, toda la vida me la tengo que pasar perdonando, ¿cuándo voy a ser feliz? ¿Cuándo voy a dejar de tener esto? ¿Cuándo voy a dejar de pasar por esta situación? Pero nuestro Padre nos está hablando aquí que tenemos que perdonar todo el tiempo. Pero una persona que está así le va a costar más. Una persona que tuvo muchas situaciones en su vida. Viene a mi mente, ¿por qué Jesús dijo que tenían que ser 70 veces 7? Porque estaba tratando de decirnos a nosotros que tenemos que hacer del perdón un estilo de vida. No tenemos que estarlo contando. Pero son 7 veces. Imagínense que... no, ya perdoné 7 veces, ya no más, ya no tengo que perdonarte más. No, yo creo que Jesús les dijo claramente, porque en la mente de los discípulos, ustedes saben que los discípulos eran como nosotros. Pues entonces ellos estaban diciendo, pues yo te voy a perdonar solamente 7 veces. No, Jesús le dijo, no te equivoques. Hasta 70 veces 7. Es un número. ¿Has probado sacar cuál es la cuenta de 70 veces? Ahorita lo estuve pensando. Ahorita lo estuve pensando y dije, automáticamente la persona va a coger una calculadora para poder sacar cuánto es. 7 por 7, 49, pastor. Sí. Entonces, ahora sí dice, 70 por 7. 490. Muy poquito. A todo lo que en la vida a uno le toca perdonar. Ahora tengo una pregunta. Hay personas que hacen esta pregunta, que te pone a pensar y tú dices, ok, que obvio solo se puede contestar a través del Espíritu. Pero cuando te hacen la pregunta, ok, yo perdono, pero tengo que seguir hablándole a esa persona, tengo que, por ejemplo, yo la puedo perdonar y simplemente alejarme de ella. Depende pero es que eso es un perdón condicionado. Claro. Eso es un perdón condicionado
a lo que yo siento. Pero si tú vives agarrado del Señor y tú diste el paso de fe a perdonar, al principio seguramente no vas a querer ni ver a la persona, pero vas a comenzar a orar por ella, como dice la palabra. Hay que orar por nuestros enemigos, hay que orar por los que nos ofenden. Entonces cuando tú comienzas a orar y entras en el proceso de sanidad, vas a terminar por entender que tu posición en Cristo Jesús es mayor que la de esa persona. Por eso es que Jesús dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Es que Jesús estaba en otro nivel de entendimiento. No significa que tienes que andar con esa persona, por supuesto, definitivamente. Claro. Porque hay un proceso, como tú dijiste, un proceso de duelo, sí, que tiene que vivir. Las emociones también son parte de nuestra vida, son importantes, pero no podemos vivir por las emociones. Claro. Las emociones solamente son elementos para determinar algo en nuestra vida. Yo le llamo que son como los sensores de humo, todos que tenemos emociones. Dan alarma. Las emociones, los sentimientos son alarmas que se prenden y que nos indican de que algo está pasando, pero realmente no podemos vivir con eso. Imagínate tú vivir toda tu vida con el detector de humo sonando todo el tiempo. ¿Tú puedes vivir? ¿Quién puede estar? Ni siquiera un rato pueden estar con el detector de humo sonando. ¿Alguien podría vivir así? No. Imagínate el detector de humo sonando sin humo. ¿Ah? ¿Qué cosa hace? Todos quisieran apagarlo inmediatamente. Por eso mismo, las emociones hay que apagarlas. ¿Para qué? Para seguir el proceso de sanidad en Cristo Jesús. ¿Amén? Ok, pero las emociones son parte de nosotros, de cada persona. O sea, todos tenemos emociones y vamos a seguir con esas emociones. Pero lo que no podemos es quedarnos en esas emociones. Por supuesto, son detectores. Así es. A ver, ¿alguien quería decirnos algo ahí? A ver. Yo, Yuli. Yuli, dime. Que yo le iba a decir eso también, que las emociones son parte como un termómetro. Claro. Exacto. Cuando uno perdona ya uno no siente ese dolor. Empieza a ver la persona como normal. Lo digo por mí misma, o sea, porque yo pasé por un proceso y ya estoy como en esa fase de perdón, ya no me duele. Claro, porque tomaste ya lo puedo ver con naturalidad, normalidad, ya. O sea, ya entiendo así que empecé a perdonar. O sea, no que empecé a perdonar, que perdoné. Exactamente, pero fíjate qué tremendo lo que tú estás diciendo. Ese proceso que tú has vivido no se ha dado de un día. No. Fue la decisión de perdonar y empezó el proceso de la mano del Señor, camino a olvidar la ofensa, a condonar la ofensa. ¿O me equivoco? No, ¿Es así? Sí, pastor, así es. Entonces, volvemos al punto de que las emociones y los sentimientos son detectores de las cosas que está viviendo el ser humano. Pero nosotros tenemos que vivir por la palabra, por el Espíritu. El Espíritu no se basa en las emociones. El Espíritu se basa en la palabra de Dios. Es muy importante entenderlo porque ahí vamos a poder separar nuestra mente cuándo es de la carne y cuándo es del Espíritu. La falta de perdón, ¿es del Espíritu o es de la carne? Es de la carne. Pastores, que tú no entiendes, pastor, lo que me hicieron. No, deja de centrarte en tu dolor. Para que tu dolor pase, tienes que perdonar. Si tú no perdonas, el dolor va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto aprovechándose de tu dolor para continuar mortificándote, no te deja avanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Dani. Por ejemplo, como el perdón es un proceso, cuando tú sabes que perdonaste sinceramente o cuando lo dices de ligera, porque como es un proceso y un proceso que se puede demorar. En el Señor, en el Espíritu, las cosas no son 1, 2, 3, no son así, con pasos marcados. Si tú caminas con el Señor, tú sabes cuándo llegaste. ¿Entendiste? O sea, si tú caminas agarrado al Señor, mira, escucha lo que dijo Yulisaira. Empezó el proceso cuando ella tomó la decisión de perdonar. Pero continuó agarrada al Señor y trabajando
en ese asunto. ¿Qué dice ahora? Ya lo miro diferente, ya no lo juzgo igual. Entonces, sí, porque la carne también se viste de espiritual y ah, entonces la carne engaña, te hace ver que sí estás... Volvemos al punto. O vivimos por la carne o vivimos por el espíritu. Si tú vives agarrada del espíritu, caminando, dime, ¿la carne tiene cabida ahí? Entonces, ¿te das cuenta? La pregunta es buena. Te felicito por hacer la pregunta porque hay personas que no se atreven a hacer esa pregunta. Pero es importante que la haga porque es importante decirle a las personas de que no se metan en fórmulas. La Biblia no son fórmulas. La Biblia son acciones. Acciones de fe que uno tiene que tomar la palabra y seguir adelante. ¿Para qué? Para obtener los resultados. Y yo pensaba, yo estaba meditando, porque hay tanta controversia en el mundo entero por el asunto de los mandamientos. Que los mandamientos, que Jesús ya los cumplió por nosotros, y bueno, está tratando muchas cosas. Pero ¿saben qué pasa? Que confunde. El diablo es experto confundiendo las cosas, enredándolo todo. Entonces el diablo ha hecho creer a través de las doctrinas religiosas que los mandamientos son parte de la salvación. Y no, hay dos temas separados y diferentes. La salvación en Yeshua o en Cristo Jesús es una, y eso solamente es por fe, y el cumplir los mandamientos. ¿Cuál es la ventaja de cumplir mandamientos? Agarrar todas las bendiciones que el Padre estableció en su palabra para los que lo siguen. Eso no tiene que ver con salvación. Ya eres salvo. Tú puedes ser salvo toda tu vida y vivir una vida desgraciada. ¿Cuántos cristianos conoces así? Que aman a Jesús con todo su corazón, pero están quebrados. Que sus vidas no dan ningún testimonio. ¿Por qué? Por esa razón. Porque no están viviendo principios. Porque no están cumpliendo mandamientos. No sé si me dejé entender. Espero que sí. Son salvos, pero no tienen las bendiciones. Por eso cumplir mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios, traen bendición. La obediencia trae bendición. El obedecerlos, el cumplirlos, trae bendición. Amén. Hice ese pequeño desvío para que podamos entender de que el perdón es un mandato. Aunque está condicionado, pero es un mandato. Porque dice que el Señor te va a perdonar si tú perdonas. Es muy importante que tomes eso en cuenta, que tus pecados van a ser perdonados, las ofensas van a ser borradas en la medida que tú seas coherente con la parte del perdón que tú tienes que obrar. Porque no solamente tienes que recibir perdón, sino que también tienes que otorgar perdón. El otorgar perdón significa que tú estás identificado con la naturaleza de nuestro Salvador y tienes su propio corazón, tienes su mismo corazón. Amén. Es importante que lo entendamos de esa manera. No sé, preguntas. Porque me agarré la prédica, yo estoy predicando. Sí, el pastor está predicando ahora, está ahí hablándonos acerca del perdón, pero yo creo que nosotras, él lo está viendo desde el punto de vista como pastor y como hombre y todo, pero nosotros también, que hay muchas mujeres que están en línea, y yo sé que muchas mujeres se pueden sentir identificadas unas con las otras y decir, ¿sabes qué? Pues día a día nosotros tenemos muchas circunstancias y vivimos y hemos tenido dolores o hemos tenido situaciones que hemos vivido en la cual hemos tenido que perdonar, sí, porque tomamos la decisión y tomamos ese riesgo y ese decir, ¿sabes qué? Señor, creo en lo que tú me estás diciendo, voy a perdonar y voy a seguir adelante, pero hasta ahí, y de ahí es un proceso. Sí, pastora, pero lo que no me pareció correcto es que digo que las mujeres, o sea que los hombres no tenemos que perdonar. No, yo digo que lo los que hombres no pasa es sentimos, los hombres no sentimos. Mira, ahí está Jorge, ahí está Alejandro, aquí estoy yo, bien, y todos los hermanos que están en esto que lo van a decir, bueno, ¿qué pasó con nosotros? Pero generalmente más somos nosotras las mujeres, No, pastora. pastora, todo el mundo Levanten sus manitos. todo el mundo tiene algo que perdonar. Bueno. Y algo por ser perdonado.
Por eso que el perdón no puede, no está condicionado, yo entiendo eso. Suscribir solamente a un acto de emoción o de sentimiento, porque si lo llevamos por ese lado, perdemos. Sí. Yo conozco muchísima gente sufriendo por estar en ese hoyo metido, en el hoyo del sentimiento. Y entonces es muy difícil sacar a las personas de esos sentimientos de dolor, muy dolorosos. Personas que pasan toda una vida encerrados en esas cárceles de dolor. Sí, yo conozco una persona de que un ejemplo que les puedo dar, o sea, de una persona que hace poco estaba una persona que estaba con corona, o sea, estaba con COVID en el hospital, y yo le dije, mira, es un primo, ¿no? Que está, y le digo, mira, que esta persona está con mi primo, está ahí mal, ya gracias a Dios que ya está saliendo, ya salió del coma, ya está mejor, ya comenzó a tener algo sólido, o sea que ya salió de la crisis que estaba. Pero sin embargo, cuando yo hablo con otra persona acerca de mi primo, recuerda cosas no de él, sino alrededor de la familia, de cosas negativas. Entonces yo le digo, pero yo ni me acordaba de eso, o sea, cosas de cuando, creo que, pero 20, 30 años atrás, o sea, ¿cómo todavía sigue pensando en eso? Una persona que yo la veo y veo que es muy falta de perdón, muy falta de misericordia. No hay, o sea, y se pone iracunda, amargada, resentida, no cree, se enoja, se pone mal, pero ya no hay forma, o sea, tú todo le dices, pero no es capaz de perdonar. No, y se enoja. Y pasa las peores condiciones. Pasa condiciones de enfermedad, pasan cosas graves que han pasado en su vida y no termina. Pero no quiere, y no quiere. Y no quiere, y no quiere. Entonces, ese es un caso típico. La pregunta es, ¿qué está pasando con esa persona? Esa persona le pertenece, por voluntad de esa persona, le pertenece al enemigo. O sea, sus sentimientos están metidos con él. Sí. Haga lo que haga, su vida es un desastre, es una desgracia. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera un poquito de misericordia para poder perdonar. Y a mí me da tristeza porque realmente veo cómo está viviendo y veo lo que está viviendo. O sea, veo cómo vive y lo que vive, pero le digas lo que le digas, no entiende y está cerrada. Entonces hay personas así y eso hace mucho daño. O sea, entiendo que nosotros tenemos que perdonar y no solamente perdonamos para qué, nosotros perdonamos para soltar eso, para no cargar con eso, para no dañarte a ti misma, para no enfermarte tú misma, para tener una vida mejor, para que puedas salir adelante, para que puedas ver la vida con alegría, con gozo y no quedarte en ese pasado, en esa falta de perdón o en esa situación, esa circunstancia que te hizo caer en eso. ¿Sabes qué? No, salir adelante. Todos valemos, todos somos hijos de Dios y tenemos un valor muy grande delante de Dios y yo creo que todos podemos salir adelante y ver la vida de una forma diferente, con mucha alegría y con mucho gozo. Amén. Pues ya hemos visto el segundo punto. Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar las ofensas? 70 veces 7. Muchas veces. Muchas veces hay que perdonar porque la vida, el perdón como estilo de vida es muy productivo. La verdad que te hace vivir sin enfermedades. Amén. Bien, vamos a pasar al tercer punto porque el tercer punto tiene mucho que ver con lo que acabamos de estar hablando. Así es. Y dice, yo te perdono, pero ¿cuántos hemos dicho así? Te perdono, pero... Me hace acordar a eso, siempre hay el pero. Cuando viene el pero es porque no funciona. Lo que te estaba diciendo antes. Hay un issue que no está claro. Eso significa el pero. Ahora, vamos a ver qué cosa dice Mateo. Te quiero mucho, pero... Exacto, te perdono, pero voy por la acera diferente. Sí, ok, estás perdonado, pero por allá.
Dice así, Mateo 18 del 23 al 35 dice, por lo tanto el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato y le dijo, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando alguno de los... Las cosas no quedan en secreto. Dice, cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Ok, tomen la decisión, perdonen. Ojo, miren, acá hay una clave. Dice perdonar de corazón. O sea, un perdón real. Real. Un corazón, un perdón real. Para aquellas personas que piensan de repente que el perdón solamente es una confesión de la boca. Ahí empieza, pero hay que trabajarlo. Si uno no es capaz de trabajar ese perdón, entonces no va a alcanzar la bendición de lo que es salir adelante. Y es tremendo porque fíjate, lo que dice esta historia es tan real. Es lo que siempre pasa. Siempre el egoísmo sale a flote. Así es. Siempre los intereses propios son más importantes que los de los demás. Pero nada queda oculto delante del cielo. Por eso que aquí lo pusieron en el lugar que debía ser. Y lo que hizo el rey fue poderoso, porque le dio un escarmiento que le sirvió a todo el mundo. Porque la palabra que se emplea en esta escritura es clave, compasión. Cuando el Señor pone en el Padre Nuestro la parte de y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben o los que nos ofenden, está hablando de compasión. Así como tú tienes compasión por mí y me vas a perdonar, Señor, yo tendré compasión con los demás, por eso los perdono. Entonces, ese es el punto principal de esta enseñanza, la compasión. Si usted se basa en el sentimiento del orgullo, en el sentimiento del dolor, no va a haber por ningún lado, la compasión no va a aparecer. Pero quiero que sepa que las personas se enferman. Hoy por hoy la pastora está hablando de una persona conocida, que nosotros, familia, conocemos, sabemos cómo sufre, sabemos cómo está. Tal vez ni siquiera es tan consciente como nosotros de la cárcel en la que está, en la que el rey la puso. Porque ella la han perdonado y ella es incapaz de perdonar. Porque ahí
La persona que no piensa que se equivoca es una persona súper orgullosa. Arrogante. Arrogante. Que cree que todo lo sabe más. Claro, todos los arrogantes son despreciados por el Señor. El Señor resiste al soberbio. Entonces, entendamos bien la parte del principio que dice, y podría que perdonemos, que el Señor nos va a perdonar siempre y cuando nosotros perdonemos a los que nos ofenden. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No sé. Yo creo que si nosotros... Me pasó un comentario. Ajá, sí, Yuli, dime. Un comentario, o sea, que más que por hacerlo por la otra persona, lo hacemos por nosotros mismos, pastor. Claro que sí. Claro que sí. O sea, como usted dice, o sea, el perdón es una acción. Así es. Y, o sea, y el que a la larga sufre si vive con esa raíz de amargura y todo, somos nosotros mismos. O sea, es tomar la decisión y día a día ir trabajando en ese proceso. Por el bien de nosotros mismos, por el bien de nuestro espíritu y de nuestra alma. Así es. Dios nos quiere compasivos. compasivos. Es una decisión, Jani. Dios quiere que seamos compasivos y no orgullosos. Por eso, ese es el mensaje. Yo creo que un ejemplo que les puedo dar es de vida, ¿no? Mía, personal. Cuando Pepito nació, pues el doctor que me atendió era el amigo de mi papá, de mi mamá, crecieron juntos, el doctor y, o sea, ¿no? Amigos de toda la vida. Pero mi mamá le echó la culpa al doctor que no hizo lo que debía de hacer a tiempo. O sea, ella en su dolor tenía que decir a alguien, ponerle dedo a alguien, así señalar. Y me acuerdo de que ella vivió años, hasta el día de cuando fue al encuentro. ¿Te acuerdas que hicimos el encuentro en Perú? Y mi mami fue para allá, al encuentro. Nosotros hicimos un encuentro en Perú y mi mamá fue. Y la hicimos perdonar. Y recién pudo perdonar. Mira que eran amigos de la infancia. Y ella se había quedado y ella se dio cuenta de que no tenía que echarle la culpa. Porque fue algún caso que sucedió y no tenía nada que ver. Entonces ella se dio cuenta, reconoció, lo perdonó, se perdonaron. Y ya volvieron a tener la relación de amistad que habían tenido antes. Entonces, nosotros a veces pasamos años alejados de alguien que realmente queremos o algo pensando en que nos hizo algo, nos falló, nos sentimos dañados, no los perdonamos, pero sin embargo, y si nos damos cuenta en ese momento y tomamos la decisión de perdonar, nuestra vida cambia, la vida de ellos dos cambió. Yo me alegré mucho porque volví a ver cómo ellos habían sido, o sea, las dos familias habían sido siempre tan amigos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros recapacitar y darte cuenta, realmente yo cometí un error, realmente hice lo que yo estaba, o sea, voy a pedir perdón, porque no solamente es perdonar, sino es pedir perdón. Muchas veces también tenemos que pedir perdón. Porque no es todo lo que nosotros nos lo hagan, sino también qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros muchas veces cometemos errores y a veces no es que lo queramos hacer, sino que simplemente lo hacemos, pero también tenemos que ser lo suficientemente, ¿cómo se llama? Darnos cuenta y saber que tenemos que pedir perdón. Y no entrar en orgullo ni nada. No, sí, yo ya pedí. No, sí, yo ya lo hice. Hace falta que empecemos a seguir la palabra como dice. Si nosotros pedimos perdón a Dios, porque perdonamos a otros, el orden no es así. Es que primero perdonamos nosotros para después que se nos perdone a nosotros. O sea que el perdón debe ser un estilo de vida. Hay cosas simples. Uno tiene que vivir perdonando. Si tú vives amargado, señalando a todas las personas y cobrándole deudas a las personas, entonces lo mismo te van a hacer a ti. Entonces, yo pienso que hay cosas también que son como simples, que a veces tú pasas y no saludaste a alguien porque no viste, porque hay despistado, ay no, y entonces ya, perdóname, ¿sabes qué? Cometí ese error, no me di cuenta, no te vi, ok, ya.
pero hay cosas que son más fuertes, que duran un poquito más, pero todas van por el mismo. O sea, aquí no dice este sí, este no. Acá todos están en un mismo, categoría. en la misma categoría. Exactamente. Entonces, la ofensa es ofensa y el perdón es uno solo. Tenemos que perdonar como el Señor nos perdonó a nosotros y tener un estilo de vida de perdón todo el tiempo. O sea, yo digo, Señor, o sea, todo el tiempo uno tiene que estar perdone. El perdón aquí como un estilo de vida. Vamos a preguntar a los hermanos que están acompañándonos en este grupo, ¿qué piensan antes de continuar, antes de cerrar? No sé qué piensa María, qué piensa Yolanda, qué piensa... ¿Yo puedo decir algo rapidito? Sí, claro. Y yo pienso que también el perdón puede ser un testimonio. Por ejemplo, cuando una persona te hace daño y tú la perdonas y esa persona dice, wow, con lo que yo le hice me perdona, ahí tú puedes aprovechar esa oportunidad para decir, yo te perdono porque gracias al Señor, como Él me perdonó a mí, yo te puedo perdonar, y puedes dar testimonio de quién es Dios para ti, y esa persona puede conocer a Dios a través de ese testimonio. Definitivamente así es. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir? Todo está bien. Mi pregunta es sencillita. Aunque vivas atormentado todo el día, tienes que perdonar. Ajá. Así es. Es fuerte. Fuerte, muy fuerte. No, y más cuando viene de alguien tan cercano, tú sabes. Sí. Y más cuando viene de alguien tan cercano y tú te desgastas, te derribes, quieres hacer lo mejor, dar lo mejor de ti, y entonces no recibes las palabras mágicas. Perdóname, hija, que tanto estás esperando. Y entonces yo a veces me pregunto, esto no puede ser, tú sabes, una prueba del Altísimo, porque Él no quiere para mí eso. Él lo que quiere es que yo esté feliz y contenta, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el misterio que hay detrás de eso? Todavía estoy descifrando. El misterio que hay detrás de esto es la obediencia, María. La única forma de poder conocer el misterio que estamos hablando del dolor es a través del perdón. Por eso Jesús lo puso ahí. Por eso está en ese punto específico de la Escritura. Por eso que lo pone condicionado, para que la interacción entre el ofensor y el ofendido se convierta en una relación. No hay otra forma de salvar una relación si no es a través del perdón genuino. Alguien tiene que dar el punto de partida. Óigame. Bueno, ya un día nos sentaremos y hablaremos. Más calmita, con más calmita. Así es. Lo importante es que tú saques el día de hoy, María, la parte importante que es el Señor diciéndote con claridad: atrévete a obedecerme, atrévete a hacer lo que yo propongo en mi palabra y tú verás la bendición. Yo te reto, pero hacerlo de esa manera, perdonar sin mirar más la ofensa. No, es que yo no miro la ofensa. Si yo mirara la ofensa, ya la ofensa creo que la solté, parte de ella o completa, ni sé ya. Yo creo que la solté. Lo que digo es por qué el tormento todos los días. Es diario el tormento mío. ¿Entiendes? De que hay cosas que no... Sé que hay cosas que no se van a entender nunca. Y es mejor así, no entenderlas. Te puedo decir algo, María, mira. Primero, ¿me escucha? Sí. Primero, la persona de los dos, o sea, quien conoce más al Eterno, quien está más cerca o tiene una relación más íntima con el Eterno, es el que primero perdona.
esas pruebas y esas cosas que vienen día a día es parte de las herramientas que Él usa para mantenernos en contacto con Él. Porque yo te aseguro a ti, te lo digo por mí, no por ti ni por nadie, que si yo no hubiese pasado por el proceso que yo pasé, y fue muy duro, créeme que sí, yo no lo hubiese buscado como yo lo busqué, como yo lo añoré. Y en base a esa posición es que yo te estoy hablando. O sea, cuando uno se ve que toca fondo ya y que empieza, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque y tú empiezas a escuchar a tu espíritu decirte, porque si tú no pasas por ahí, tú no me buscas a mí. Yo te llamé, te mandé muchísimas señales y tú ninguna las veías. Tuve que recurrir a esto para que tú vinieras a mí. Porque te ama, porque te necesita a su lado para que sigas su obra. Por eso es que tú lo ves a ti. Julie, qué tremendo lo que tú le estás diciendo. Es tremendo lo que está diciendo Julie, porque fíjate cuál fue tu pregunta. La pregunta que María hace es, ¿cómo voy a descifrar este misterio? ¿O cómo saber este misterio? ¿Por qué me pasa esto así? Pues la respuesta se la acaba de dar Julie. Exacto, no, ella dice que debo de pasar por el proceso. Mi proceso está pasando desde antes de nacer. Ajá. Y desde antes de nacer estoy en proceso yo desde antes de nacer. Así es. Y todavía sigo. Así Sé que hubo un momento de mi vida que Dios me dijo, en su tiempo, Mari, Eclesiastés 3, y lo escuché. Ajá. Hoy no me arrepiento. Tú sabes, o sea, no es que no me arrepienta, Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Amén. Y sabe quién soy. Entonces, no es que no me arrepienta de lo que hice, pero hay cosas que me frustran, que yo digo, wow. Pero es que fíjate, solamente estamos hablando del perdón. Del perdón, sí, del perdón. Pero estamos hablando del perdón a otra persona. Y el perdón de otra persona hacia nosotros, pero nos olvidamos de un perdón que es el más escondido que hay, el perdón a uno mismo. Yo te preguntaría a ti, María, ¿te has perdonado tú? Sí. Bueno. Sí, porque es que esto es muy complejo, Okay. Yo estoy que sentarnos, hablarlo, para ver si yo entiendo aquí. Porque la verdad con un buen cafecito nos vamos a sentar a hablar. Sí, en cualquier momento, en el nombre del Señor, porque hoy dame... Encantado de poder servirte, María. Encantado de poder servirte. Gracias, muchas gracias por tu intervención. Julie, muchas gracias por tu intervención. Pues vamos a concluir el tema porque nos podemos pasar toda la noche hablando. No, este es un tema muy... es pique y se extiende. Sí. Pique y se extiende. O sea, ¿cómo podemos concluir este tema, Pastor Alberto? Bueno, primero que el perdón es una decisión. Así es. O sea, tenemos que ser obedientes a nuestro Padre, que Él dice que tenemos que perdonar y también nos tienen que perdonar. Entonces, es una decisión que tomamos y tenemos que tomar esa decisión de no entrar con orgullo, no entrar con soberbias, no entrar con cosas de que no quiero, por más que digas no perdono, yo sé que cada uno en su momento muchas veces vas a decir de repente no quiero perdonar, pero nuestro Padre te va a estar ahí contigo y te va a decir, ¿sabes qué, mi hija? Tienes que perdonar para poder ser libre. Entonces vas a tener que perdonar, vas a tener que agarrar y ir delante del Padre y derramar de tu corazón y decirle que vas a perdonar la ofensa o que vas a pedir perdón acerca de algo que tú quizás puedas haber hecho. Y comenzar a hacer cambios en nuestra vida. Porque no solamente es perdonar y ya, sí, entonces mañana vuelvo y hago lo mismo y pasado vuelvo y hago lo mismo. No, sino es hacer un cambio real y ir haciendo cambios y cambio. Cada día vas a ir haciendo un cambio porque si tú agarras y dices eso y vuelves y retrocedes, y vuelves y avanzas, y vuelves y retrocedes, no, todo tenemos que ir haciendo un cambio. ¿Para qué? Para avanzar,
para ir hacia adelante, entendiendo y comprendiendo que nuestro Padre que está en el cielo está todo el tiempo mirándote qué es lo que estás haciendo. Así que el perdón es una decisión que tenemos que tomar y hacerlo y ser conscientes cuando tú lo vayas a hacer. Sí, Señor, yo perdono esta ofensa. Padre, no le entiendo, me duele, pero yo la voy a perdonar y yo sé que tú vas a estar a mi lado y voy a salir adelante. Amén. Y... Ok, pues vamos a... cierren sus ojos ahí donde están, vamos a hacer una oración y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ministre en este momento, porque es importante que entendamos que para tomar en cuenta que el perdón es una decisión, como dice la pastora, es necesario que esa decisión la impulse el Espíritu Santo. Y esa decisión de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para el perdón nos va a traer como consecuencia vivir una vida sosegada, tranquila, una vida entregada al Señor. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Así que cierren sus ojos ahí donde están y oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, por tus ejemplos, Señor, que nos han servido, Señor, para reflexionar sobre algo tan importante como es el perdón, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por haber puesto esta condición, Señor, para que entendamos, Señor, que somos imperfectos y que ninguna condición de orgullo nos puede llevar a sentirnos mejor que nadie, Señor. Al contrario, Señor, es necesario, Señor, que entendamos que este proceso del perdón, Señor, se da en todas las direcciones, Señor. Y así como hay que perdonarnos a nosotros, también hay que perdonar a nuestros semejantes. Y cuando estemos sanos, Señor, de perdonar instintivamente a los ofensores, Señor, y perdonarnos a nosotros, las pedidas de perdón hacia nosotros llegarán solas, Señor. ¿Por qué? Porque será un testimonio poderoso, Señor, que muestra a Cristo actuando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, en esta noche que tú pongas ese sentir en nuestros corazones, Espíritu de Dios, Rúa precioso, ponga ese espíritu perdonador en cada uno de nosotros y muévenos, Señor, a ser diferentes personas, Señor, más asequibles, Señor, más interesados en hacer tu preciosa voluntad, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos, mi Rey. Espíritu Santo, toca en estos momentos, especialmente, Señor, a mis hermanos que están en estos momentos, Señor, y que esta enseñanza está trastocando los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esas vidas sosegadas y tranquilas, perfeccionándonos a través del Espíritu, Señor. Te damos honor y gloria a ti, Padre, y te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, tan especial, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, guiando nuestra intercesión, Señor, por las necesidades de los hermanos, Señor. Tú conoces todas las necesidades, Señor. Te pedimos por todas ellas, Señor, para que tú obres en favor de todas las necesidades, Señor. Y de la misma manera, Señor, quiero bendecir los aportes, Señor, las ofrendas, Señor, los diezmos, Señor, el dar, Señor, porque dice tu palabra que es más bienaventurado dar, Señor, que recibir, mi Rey. Por eso, Señor, yo te pido que en esta noche, Señor, tú nos bendigas con unas finanzas sólidas, Señor, unas finanzas que nos ayuden, Señor, a hacer la diferencia en esta tierra, Señor. Yo te adoro, Padre, te bendigo, Señor, y juntamente con todos mis hermanos te damos el honor y la gloria, hoy, mañana y siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Yeshua HaMashiach, te bendecimos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Ok, gracias hermanos por este tiempo tan especial que hemos compartido. Cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor escríbanos. Ahí tienen ustedes nuestros emails, nuestros teléfonos, llámenos. Con todo gusto les atenderemos para conversar y tomarnos un cafecito como hablamos con María. Dios los bendiga y los amo. Adiós.